Esta es una explicación básica para aquellos que quieren tener una breve noción de lo que es en electricidad el factor de potencia, sin meterse en fórmulas complicadas. Se llama factor porque es una cifra que debe multiplicarse por otra. Se llama de potencia porque determina la potencia verdadera que un circuito está consumiendo. El factor de potencia es un número entre 0 y 1. Cuando en una pequeña o gran industria se conecta algún aparato, se consume cierta cantidad de potencia. Básicamente existen tres tipos de cargas que se pueden conectar a la corriente eléctrica suministrada por la compañía de luz. Carga resistiva, formada por resistencias, tales como las que hacen funcionar una parrilla, un horno, una plancha, un foco incandescente, aparatos cuya misión principal es generar calor o luz por incandescencia. Carga inductiva, formada por bobinas de alambre de cobre, tales como las usadas en los motores, transformadores, electromagnetos, etc. Carga capacitiva, constituida por capacitores, que contienen placas aisladas entre sí y pueden almacenar energía eléctrica en su interior en cantidades pequeñas. Analicemos rápidamente estos tres tipos de cargas usando una batería, un voltímetro y un amperímetro. Las gráficas de este ejemplo no son precisas, solo ilustran el proceso. Recordemos que toda batería tiene cierta resistencia interna, que en el caso de un consumo demasiado alto, hace que el voltaje de salida de la batería caiga, incluso hasta cero. La resistencia interna la representamos aquí. Instalamos un interruptor para poder conectar y desconectar la fuente de energía, en este caso la batería. A la salida de la fuente de energía conectamos en paralelo nuestro voltímetro y en serie nuestro amperímetro. Todo el voltaje producido por la fuente de energía lo registra el voltímetro y todo flujo de corriente lo indica el amperímetro. Ahora construimos un circuito formado por dos alambres entre los que conectamos una carga resistiva. También vamos a ilustrar nuestra explicación con estas sencillas gráficas que nos muestran las lecturas del voltímetro y del amperímetro en el mismo espacio de tiempo. Encendemos el interruptor e instantáneamente el voltímetro registra los 12 voltios de la batería. También de manera simultánea, el amperímetro registra la corriente que circula a través de la resistencia. Supongamos que el valor de la resistencia es tal que al aplicarle 12 voltios deja pasar 10 amperios. Para calcular la potencia que está presente en nuestro circuito, multiplicamos el voltaje de la batería por la corriente que fluye en el circuito. 12 voltios multiplicados por 10 amperios nos da 120 vatios. Tenga presente que para poder calcular los vatios de esta manera es necesario que la corriente y el voltaje enciendan y apaguen al mismo tiempo. En el caso de una carga puramente resistiva, se dice que el factor de potencia tiene un valor de 1. Si la corriente sufre un atraso o un adelanto con respecto al voltaje, el factor de potencia baja, pudiendo llegar hasta 0. Para una carga resistiva, el cálculo de los vatios sería 12 voltios multiplicados por 10 amperios multiplicados por un factor de potencia de 1, el resultado sería 12 por 10 por 1, 120 vatios. Ahora supongamos que apagamos el interruptor y reemplazamos la carga resistiva por una carga inductiva, la que en este caso es una bobina de cobre alrededor de un núcleo de hierro. Una carga inductiva tiene una cualidad especial. Al encender el interruptor y aplicarse el voltaje, la bobina primero se resiste al paso de la corriente, para luego de una fracción de segundo, la corriente fluye libremente. Por otra parte, si en este momento apagamos el interruptor, la carga inductiva trata de que la corriente continúe fluyendo e incluso salta una chispa entre los contactos del interruptor. Esto es algo parecido a una especie de inercia eléctrica, similar al acto de empujar a un automóvil. Al principio apenas lo movemos, pero luego podremos empujarlo fácilmente. Si ahora queremos detenerlo, el vehículo se resistirá a volver al estado de reposo.
La inercia en una carga inductiva se comporta de la misma manera. En el tiempo t1, al encender el interruptor, aparecerá todo el voltaje de la batería en los extremos del arrollamiento, pero la corriente tardará una fracción de segundo en comenzar a circular, en el tiempo t2. A este fenómeno se le llama atraso de la corriente. Como la corriente está presente después que el voltaje y no al mismo tiempo, podemos asumir que el factor de potencia para una carga inductiva es cercano a cero. Volvemos a apagar el interruptor y reemplazamos la carga inductiva por una carga capacitiva. Recordemos que una carga capacitiva almacena una pequeña cantidad de voltaje como si fuera un depósito. Mientras más vacío esté el depósito, más corriente se necesita y menos voltaje tendrá acumulado. Ahora volvemos a encender el interruptor. Una carga capacitiva consume mucha corriente antes que pueda alcanzar en su depósito el voltaje de la batería. Así vemos en el tiempo t1, al encender el interruptor, que la corriente es tan intensa que el voltaje es puesto en cortocircuito y cae hasta cero. Una fracción de segundo después, en el tiempo t3, la carga capacitiva ya no permite pasar más corriente. Vemos que primero aparece la corriente y después el voltaje. A esto se le llama adelanto de la corriente. Debido a que la corriente está siendo aplicada cuando todavía no hay voltaje en la carga, solamente existe consumo de potencia cuando la carga está recibiendo a la vez voltaje y corriente, como en el tiempo t2. Dado que la corriente está presente antes que el voltaje y no al mismo tiempo, podemos asumir que el factor de potencia para una carga capacitiva es también cercano a cero. Esto fue solo un ejemplo. La verdadera importancia del atraso y del adelanto de la corriente se manifiesta en los circuitos de corriente alterna. ¿Qué es corriente alterna? La corriente alterna no circula en una sola dirección, como la corriente producida por las baterías, sino que alterna su circulación primero en una dirección y luego en la otra. Es como si el interruptor estuviera encendiendo, dejando pasar la corriente en una dirección, luego apagándola y encendiéndola en dirección opuesta rápidamente. Esto puede representarse en una gráfica como esta. La línea roja representa el voltaje y la línea negra representa la corriente. Veamos nuevamente nuestro circuito, esta vez con un alternador en lugar de la batería. Si conectamos una carga resistiva, tanto la corriente como el voltaje se mantienen simultáneos. En este caso, el factor de potencia sería de 1, así que si tuviéramos nuevamente 12 voltios, en este caso alternos, en la fuente de energía, multiplicados por una corriente alterna circulante de 10 amperios, multiplicados por el factor de potencia de 1, seguiríamos teniendo 120 vatios de potencia en corriente alterna, al igual que los tuvimos en corriente directa en el primer ejemplo. Si ahora sustituimos la carga resistiva por una carga inductiva, el asunto cambia radicalmente, pues la corriente se atrasa considerablemente, casi 90 grados en un circuito práctico. Con esto, el factor de potencia cae muy cerca de cero, digamos 0.02, con lo cual tendríamos 12 voltios multiplicados por 10 amperios, multiplicados por el factor de potencia de 0.02, nos daría una potencia de 2.4 vatios. Un bajo factor de potencia por causa de una carga inductiva ocasiona problemas por sobrecarga de las líneas de la compañía de luz, la cual impone a los industriales sanciones por estar trabajando en estas condiciones. Continuando con el ejemplo, si ahora reemplazamos la carga inductiva con una carga capacitiva, la corriente se adelanta casi 90 grados. De hecho, la manera de resolver en la industria un factor de potencia bajo es utilizar cargas capacitivas que adelanten la corriente para compensar por el atraso que sufre por causa de las cargas inductivas. Por ejemplo,
En una industria que utiliza muchos motores eléctricos y transformadores en sus máquinas, se puede instalar un banco de capacitores diseñado por expertos para que adelante la corriente lo suficiente como para evitar un bajo factor de potencia. Si bien es difícil lograr un factor de potencia de 1, se puede lograr una cifra lo más cercana a lo óptimo. Resumiendo, las cargas inductivas atrasan la corriente, produciendo un factor de potencia cercano a 0, lo cual no conviene a la compañía de luz por sobrecarga en sus líneas. Las cargas capacitivas adelantan la corriente, por tanto, un banco de capacitores puede compensar el atraso de la corriente, elevando el factor de potencia, lo cual es bueno. Las cargas resistivas no atrasan ni adelantan la corriente, por lo cual no requieren ninguna compensación. Espero que esta información les haya sido de utilidad. No olviden suscribirse a mi canal, Chava Tarín.